Le agradezco al ministro de Defensa, Raimi Ferreira, por acompañarnos esta noche, por brindarnos su tiempo para tratar uno de los temas que obviamente merece una explicación que la tienen que dar los que han estado en ese tiempo, en ese momento. Se cuestionó la sentencia del juzgado que determinó penas mínimas para los responsables, la actuación ahora del gobierno que ha iniciado un proceso contra esos administradores de justicia. Gracias, ministro, por brindarnos su tiempo. Buenas noches, Jimena. Precisamente estábamos dando ya la acusación a los magistrados por los 3 delitos, pero también queríamos partir de todo lo que ha sido este proceso de investigación, 12 años de investigación, 2 años de un juicio oral. Se cierra este largo proceso de la entrega de los misiles chinos de propiedad del ejército boliviano a Estados Unidos con sentencias a 3 años de prisión. Así es, lamentablemente es un hecho ingrato. Esperábamos una sentencia que siente precedente por el hecho de que no es un robo de un par de botas, no es el olvido de la ejecución de una boleta. En este momento tenemos generales presos, algunos ya durante 8 o 7 años por no haber ejecutado una boleta. Hay sentencias por 5 o 6 años por haberse robado 1000 botas, ¿no? Y son penas mayores. Pero aquí se entregan 37 misiles y prácticamente son exculpados, porque con sentencia de 2 años, algunos y 3 otros directamente tienen el perdón judicial, ¿no? La suspensión de la ejecución de la condena, no a pisar un solo día a la cárcel. Y esto sienta un precedente funesto, ¿no? Eso por lo menos en el área de defensa, lo que más nos preocupa, el precedente en 3 sentidos. Primero, en la violación impune a un tema de soberanía. Porque no se trata de que un país viene y deme tus misiles y usted se los da. ¿Por qué? En primer lugar, ¿por qué? ¿Por qué se quiere aceptar la propuesta? Segundo, es un agravio a la seguridad del Estado. Ese tipo de cohetes no es como se afirma que están en desuso de ninguna forma, eran parte de un escudo defensivo, uno de los únicos efectivos elementos de disuasión que se tienen contra vuelo de baja altura, helicópteros, de aviones. Y tercero, porque daña, si quiere usted, el tema del secreto militar, ¿no? Que en todas partes, en todas las épocas y en todos los regímenes se ha respetado. Creemos que esta sentencia, por leve, deja nomás abierto un precedente. Lo grave es que no hay otra instancia. Como es un juicio de una sola instancia, no hay apelación, no hay donde apelar, no hay otra cosa que hacer. Y se aplica el principio nos ibin idem. Por un mismo delito nadie puede ser juzgado 2 veces. Por tanto, prácticamente está consolidada la impunidad. Aunque estamos buscando, ¿no?, con los abogados alguna otra posibilidad de reiniciar en una acción contra estos señores, ¿no?, contra el mando militar del año 2005 y el Ministerio de Defensa de esa época. El otro tema es que se tiene que abrir un debate. Todo juicio abre un debate, ¿no? Este juicio público que se va a ventilar en la Cámara, en las cámaras, va a generar, ¿no?, un espacio de reflexión, de discusión, para que este tema no sea un tema que se archive, ¿no?, que no se vuelva a repetir y que se tome conciencia, ¿no?, de que no porque un órgano judicial sea absolutamente independiente, como lo son, pueden interpretar como le dé la gana, ¿no?, las normas. Estos misiles llegaron al país entre 1996 y 1997. Así es, fueron gestionados en realidad en la época del gobierno de Jaime Paz Zamora, el año 91, 92, no estoy recuerdo, y llegaron evidentemente años después, cuando ya no estaba el presidente Jaime Paz Zamora. Creo que estaba Gonzalo Sánchez Lozado entrando. Y en los últimos del gobierno, ¿no?, de Goni. Sí, no sé si llegaron en un solo envío, y ya los últimos quizás los recibió el presidente Banzer todavía. Yo traté de buscar el protocolo que obviamente significa este tipo de asistencia militar, créditos o donaciones que puedan darse, pero nunca se pudo brindar esa información. No, sí, se ha brindado. No, bueno, quizás ante una universidad la hemos tenido que dar, ¿no? O sea, la Fiscalía nos ha pedido toda la información. En realidad se la pidió ya al comienzo del juicio, ¿no?, hace ya 11 años y medio. Se dio la información. El protocolo es el de Pekín, el 8 de octubre del 96. Ahí hablan de 30 misiles HN5. 37 son en realidad, ¿no? ¿Qué pasó con los otros? Lo que pasa es que se dio en un año uno como cooperación y el otro como segunda parte de la cooperación, ¿no? A veces no viene en un solo año. Ocurre ahora también, ¿no? Parte de la cooperación ya un año y después se completa el otro año. Eso fue un crédito.
con la China el acceso, lograr estos misiles acá? No. No, fue parte de una cooperación china, ¿no? Fue parte de una cooperación china en realidad. Estos misiles eran fabricados en los años 90. Un primer cuestionamiento que se hacía era la teoría de la obsolescencia, de que eran obsoletos, ya que la vida útil de estas armas eran de 2 décadas y media, lo que, según argumentó el ex comandante de ejército, por eso que no era riesgo. Bueno, son los argumentos que se han usado en la defensa, incluso han llegado a decir, al extremo, decir que no servían, ¿no? Decir que eran incluso un peligro para nuestras propias fuerzas, cosa absolutamente falsa, ¿no? En los documentos aportados por el Ministerio de Defensa y el Comando en Jefe se nota que se ha invertido en adiestramiento del personal. Se invirtió buen recurso, se ha enviado técnicos a la China, ¿no? Han venido incluso para su manejo. Y había una línea para modernizar, ¿no? Y actualizar, tenía una línea de mantenimiento. Misiles de este tipo pueden estar tranquilamente en uso si es que tienen el mantenimiento durante 30, 40 años. El tema es el mantenimiento. Igual pasa con el equipo aéreo. Entonces, esos argumentos que se han querido vertir para justificar una posición. Lo cierto, y eso es lo que, por lo menos a criterio nuestro en el Ministerio y el Alto Mando, era muy claro que eran misiles incómodos para Estados Unidos. Para Estados Unidos. Eran muy incómodos. Según ellos, amenazaban la seguridad de los vuelos comerciales y ellos decían, podían caer en manos terroristas y sería un peligro. Y eso es algo que ellos no podían permitir, por lo tanto, ejercieron presión, ¿no? Para retirarlo. Y esa presión dio resultado, ¿no? Lograron finalmente entregarlo, ¿no? Con una serie de pretextos y finalmente llevado a los Estados Unidos. Ahora hay que hacer notar, sin embargo, que gran parte de esa tecnología fue utilizada por los Estados Unidos porque esos misiles habían sido utilizados en Afganistán, habían sido utilizados en Irak, ¿no? Y por lo tanto era de interés estratégico para los Estados Unidos analizarlos, conocerlos, porque no tenían de ese tipo, ¿no? Ha sido gracias a la traición, al acto de deslealtad de este alto mando, que ellos han tenido acceso a misiles que tenían carácter reservado, ¿no? Si bien no es la tecnología de punta china, pero es una tecnología importante que han desarrollado ellos. Y eso ha bloqueado, ¿no? Directa o indirectamente la posibilidad de otro tipo de armamento, ¿no? Es decir, hay ahora de parte no solo de China, de varios países, cierta susceptibilidad, ¿no? Porque no somos un país que pueda guardar la reserva, ¿no? De secretos, de tecnología, que tiene cierta reserva. Estados Unidos siempre puso los ojos en los misiles, desde mucho antes del 2005, haciendo diferentes solicitudes a los gobiernos que estuvieron durante esa época. Así es. No lo han hecho públicamente de forma directa, ¿no? Sino por abajo, como siempre actúan, ¿no? Pero fue en este periodo en donde había una inestabilidad. Me imagino que se multiplicó la presión por el proceso que vivía Bolivia. Bolivia desde el 2003 tenía una inestabilidad que yo creo que hacía temer a Estados Unidos que iba a haber aquí una explosión popular y que esos misiles podían ser utilizados con otros fines. Lo dijeron incluso. El general Antezana lo dijo, ¿no? Que había temor de parte de Estados Unidos. Lo dijo en el 2012 en una declaración de prensa, ¿no? De que esos misiles puedan ser utilizados, ¿no? Por los grupos que se van a empoderar del gobierno en Bolivia, ¿no? Y por eso urgía entregarlo. La lógica me hace ver que si estos misiles hubieran sido obsoletos, ni el Pentágono ni la CIA hubieran estado interesados. ¿Así? Mire, no se me había ocurrido usar esa lógica, pero es la lógica. Si no tuvieran valor alguno, si no sirvieran, como dijeron en su defensa los acusados, posiblemente Estados Unidos no haya invertido tanto esfuerzo, presión política, diplomática, desgaste, que finalmente signifique una acción de este tipo, ¿no? Pero así es, desgraciadamente. Estos misiles portátiles chinos HN-5 era interés de Estados Unidos porque son altamente efectivos para derribar los aviones de ese país. Así es, para cualquier avión. Habían sido letales en Afganistán, ¿no? En algunos países del Medio Oriente donde ha habido intervención norteamericana han sido los misiles más efectivos contra su fuerza. Por lo tanto, revestía un carácter estratégico, ¿no? El estudiarlos, conocerlos, tenerlos, cosa que lo tuvieron. Ahora, aquí hay cosas que hay que verlo ya más allá de la técnica, ¿no? Ya sea un misil o sea un tanque o lo que fuera, si un país le entrega a uno, le transfiere con condiciones de bajo monto, incluso con donación de deuda, y hay un protocolo, porque eso es lo que hay, de que no se va a compartir eso, se ha violado un acuerdo, ¿no? Se ha violado un acuerdo y se lo entrega a otro país, a una potencia extranjera.
Hoy tenemos en la Constitución una figura que se llama sometimiento a potencia extranjera. No hay ningún argumento, razón o motivo porque ningún país, sea quien sea, nos pida y nos exija entregarle armamento. Por lo que esta conducta antipatriótica habría que buscarla de repente asociada a otro tipo de actitudes y actitudes delictivas que lamentablemente no se pueden probar. Hay algunos que sostienen la teoría que esto no ha sido gratuito, ¿no? Que ha sido una presión política acompañada de algún tipo de compensación a esta gente que, violando su juramento, ¿no?, han hecho entrega vergonzosa de material de nuestras Fuerzas Armadas. Vamos a hablar sobre este tema y la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Yo estaba revisando el artículo 126 del capítulo 1, establece que su patrimonio es de orden público, no puede ser objeto de convenios, transacciones u otros actos jurídicos sin un dictamen previo de la Inspectoría General de las Fuerzas Armadas. Y estaba revisando también lo que informaba un general en ese momento, que una de las sombras de esta trama se refiere justamente a ese informe técnico aparentemente inexistente sobre los mismos. No existe, no, en los archivos, y es algo que la Fiscalía tiene también, no hay la resolución del Intendente General, ¿no?, o del Inspector General de las Fuerzas Armadas, que además tiene que ser luego avalada por una resolución del Comando en Jefe y luego del Ministerio de Defensa, ¿no? Esa resolución no existe. Entonces, es además de eso una violación a la propia Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, ¿no? Por eso es que dentro de las acusaciones estaba la del incumplimiento de deberes. Sí. Porque se planteó incumplimiento de deberes, revelación de secreto, sometimiento a potencia extranjera, ¿no?, entre algunas de las acusaciones que la Fiscalía planteó a nombre del gobierno. Escuchar los argumentos del general Antezana, por ejemplo, que se demolió el arsenal de acuerdo a las recomendaciones y disposiciones de la OEA. Bueno, es su argumento, ¿no? En primer lugar, la OEA no es un organismo que pueda dar recomendaciones, ¿no? La OEA puede lanzar alguna sugerencia, pero de ninguna forma esa es una orden para un país soberano. La OEA en muchos casos ha sacado recomendaciones, y son recomendaciones, ¿no? Si es que fueran evidentes, no las conocemos nosotros, pero si fueran evidentes las recomendaciones, son recomendaciones que no tiene un país soberano la obligación de cumplirlas. Aquí lo que correspondería, si se quisiera hacer un proceso serio, era ver si es que era un peligro, si era un peligro desmontarlo, y en todo caso la potencia que lo entregó, pues si ellos decían, como decían, que era un peligro para nosotros mismos, bueno, podíamos devolvérselo a China. ¿Por qué entregárselo a Estados Unidos? Es la pregunta que le hizo el fiscal en el juicio, que no pudo responder, por supuesto. En este juicio se pasan mucho la culpa entre el que era el comandante de ejército, el general Antezana, el que era jefe de Estado Mayor, el general Vázquez. Sin embargo, yo estoy apuntando al Departamento Cuarto por lo siguiente: hay pasos que se deben seguir dentro de las Fuerzas Armadas y el Estado Mayor. En caso de destrucción debe seguirse una serie de pasos, partir de un informe técnico, la realización de un plan de demolición, que en este caso involucra al Departamento Cuarto, al comando, en este caso de artillería, la unidad de Villacha. Esos hubieran sido los pasos. De acuerdo a la Ley Orgánica de la Fuerza Armada y al Reglamento General de Organización del Ejército, esos deberían ser los pasos, ¿no? Pero no hay esa documentación ni del Departamento Cuarto ni de la Jefatura de Estado Mayor. Es más, muchas son órdenes verbales, ¿no? Algunos documentos firmados que han servido como prueba, testimonios, pero después no hay, ¿no?, mayor. Es más, se involucra incluso al Ministerio de Defensa, de que lo habría conocido, cosa que evidentemente era de conocimiento del Ministerio de Defensa, por eso fue involucrado el ministro Méndez de esta época. Así es. Cuando ya hay todo ese proceso para un caso de destrucción, se hace un informe del inspector y luego pasa al comando en jefe y recién pasa al Ministerio de Defensa. O sea, son muchos pasos, es la última fase, involucrados, ¿no? Y de ahí, cuando se trata de maniobra, de temas extranjeros, ¿se tendría que tener la autorización del Parlamento? No sé si necesariamente del Parlamento. En este caso es discutible, no me animaré a decir que es una obligación, porque el Parlamento conoce el paso o presencia de tropas extranjeras, el envío, pero no hay un artículo que diga específicamente sí la salida de material militar con destino extranjero, pero aquí estamos hablando de la destrucción de material militar y la entrega. Podría interpretarse así, pero sí debería tener, y es lo que no hubo, y eso está comprobado incluso por documentos reservados de la propia Embajada de los Estados Unidos, deberían tener la autorización del capitán general de la Fuerza Armada, que es el presidente, ¿no? Por eso es que una de las defensas del general Antezana era a toda costa involucrarlo al expresidente Rodríguez del C. Pero en esos documentos reservados, ¿no?, al que se tuvo acceso y que luego han sido publicados en libros por el propio exsecretario de Estado norteamericano,
hacen mención de que no era el conocimiento del presidente, no lo llegó a conocer. Por eso es que no estuvo involucrado en el juicio. Pero en estos casos, ¿quién manda en las Fuerzas Armadas? ¿El capitán general? Debiera mandar, debieran hacerle conocer, ¿no? Pero lo saltaron. En realidad lo saltaron al ministro de Defensa también. Fue un acto directo entre la embajada y el mando militar de esa época, ¿no? En el que indirectamente y posteriormente lo involucra al ministro de Defensa, pero no fue de conocimiento. Incluso, repito, hay documentos, ¿no?, de la propia embajada norteamericana donde dan detalle, que luego se revelaron en los Wikileaks, si te recuerdas, ¿no? Sí, claro. Y con claridad lo excluyen, ¿no? Y luego en sus memorias, no recuerdo el nombre del secretario general del Departamento de Estado, nombra como uno de sus éxitos diplomáticos el haber sacado los misiles. Y ahí, como haciéndose la burla, y soltamos al presidente, dice, ¿no? Directamente negociamos con los militares. Eso fue lo que presentó en el juicio, porque en la primera parte estaba citado también Rodríguez Belcé, y eso, claro, fue una prueba contundente. Siempre hay un libro de órdenes en el Estado Mayor. ¿Tienen el libro de órdenes del 2 de octubre del 2005? ¿Cómo salió? ¿Quiénes acompañaron? ¿Qué pasó con los misiles? Le mentiría, no sé, no conozco. Me imagino que ha sido tomado en cuenta en el juicio, por eso es que involucran a todos ellos. Yo creo que sí, pero no me animaría a afirmarlo, ¿no? Porque ese detalle no lo conozco. Pero debiera ser, es un procedimiento regular. ¿Qué pasó con los misiles? ¿Llegaron hasta la base...? Al Alto. Pero tiene una base de Estados Unidos ahí. Tenía. Era la parte de la NAS. La NAS era la unidad que apoyaba a los Hércules, a los helicópteros. Era el centro que tenía Estados Unidos ahí para apoyar la lucha contra el narcotráfico, de aviones, sus propios aviones, porque ellos tenían aviones reales también. Entonces tenía un espacio reservado que ya no hay, ¿no? Desde el gobierno del presidente Evo Morales se los retiró. Ahí se los depositó, ahí sí se los entrega. Y después en un avión de la propia NAS, que después fueron transferidos a Bolivia, se fueron hasta Estados Unidos. Después ya desconozco el trato que ha hecho Estados Unidos de ellos. Los misiles se fueron a Estados Unidos. Sí hay certeza de ello. Eso no hay duda, eso está certificado, eso hay las planillas de embarque, está todo, ¿no? Claro, una vez allá ya no se sabe si se los desarmaron, eso no. Tenemos ya especulaciones, ¿no? Como que fueron desarmados para ser estudiados. Han salido noticias, ¿no?, que fueron útiles esos datos porque con eso se conoció la forma de operar, ¿no?, la forma también de neutralizarlo, que luego desarrolla Estados Unidos. Rodríguez Belcé no está incluido en todo esto. Al comienzo sí, fue investigado, claro. En la denuncia inicial sí estuvo, porque, como repito, capitán general. Pero hay documentación fehaciente, ¿no?, que lo excluyeron. Primero, no hay nadie que pueda testimoniar, que dé fe que estuvo en charlas, en conversaciones directas ni indirectas. No hay un solo documento, ¿no? Y lo más importante es la propia declaración del embajador y del jefe de Departamento de Estado de los Estados Unidos, ¿no?, que están en las declaraciones y en los documentos oficiales del Departamento de Estado, y que al terminar su mandato lo publica en un libro como sus memorias, ¿no? Y ahí en la operación de los misiles aclara, ¿no?, en realidad es un documento importante en el juicio, cómo fue que se los obtuvo, y él hace mención del trato directo que se logró con el alto mando, ¿no? Y como, repito, hasta con un tono burlesco dice cómo se lo excluyó a Rodríguez Belcé del hecho. Si estuviera, no dude que también la Fiscalía lo había incluido. ¿Qué papel jugó la CIA en todo esto? No sé, la verdad que me imagino que han estado de cerca, es algo que no podemos saber nosotros. De lo que sí estamos seguros es que la agregaduría militar de la época, ¿no?, ha estado trabajando con ellos. La CIA no siempre trabaja en esas misiones, pero ha sido inteligencia militar principalmente. Si ha estado también la CIA es posible, no es a lo que pudiéramos nosotros. Y en el libro del ex jefe de Departamento de Estado no hace una mención directa a la CIA. ¿Podríamos decir en este momento que la CIA no está en nuestro país hace mucho tiempo? No he dicho eso, no, de ninguna forma. Le estoy preguntando. La CIA tenía antes su despacho, una oficina en el Palacio de Gobierno, hasta el 2006, mediados del 2006, hasta que se la expulsa, ¿no?, por orden del presidente. Lo que no quiere decir que no siga actuando en el país. Ya no lo hace desde el Palacio, ¿no? Seguramente lo hará desde la embajada, a través de sus agentes, porque tiene mucha gente bolivianos también que trabajan para la CIA, sin duda. La CIA tiene una importante presencia en algunos países que no son amigables para las políticas norteamericanas: Ecuador, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, ¿no? Yo no me queda ninguna duda que la CIA actúa, ¿no? Claro, no lo hacen abiertamente, lo hacen a través de agentes diplomáticos y de actores, ¿no?, bolivianos que están vinculados a ello. ¿Que se prestan a esto? Bueno, hay un sueldo de por medio, ¿no?, me imagino.
El artículo 124 de la Constitución señala: comete delito de traición a la patria la boliviana o el boliviano que incurra en los siguientes hechos. Esto lo vamos a recordar al ciudadano, el ministro lo sabe bien: que tome armas contra su país, 1, se ponga al servicio de estados extranjeros participantes o entre en complicidad con el enemigo en caso de guerra internacional con Bolivia, que viole en régimen constitucional los recursos naturales, que atente contra la unidad del país. Las personas acusadas que recibieron estas penas ya no pueden ser investigados por ningún otro, por alguna otra situación. Vamos, yo estoy yéndome un poquito más lejos. ¿Sabe usted cuánto gana un general? ¿Sabe usted cuánto recibe? ¿Cuánto es la jubilación? Sabe que les dan arroz, harina, pero eso no les da para tener mansiones, casas, bienes, propiedades. Así es. Como le comenté al comienzo, por estos delitos por los que inicialmente se los acusó, se los procesó y bueno, se los sentenció, aunque con sentencias pírricas, ya no, y el principio constitucional y penal también garantiza que nadie puede ser juzgado 2 veces por los mismos tipos, pero eso no evita que haya otro tipo de delitos. Y hay delitos que no prescriben, ¿no? Hay delitos contra la función pública que, de acuerdo a la ley Quiroga Santa Cruz, no prescriben en el tiempo. Entonces hay un equipo de abogados nuestros de la Procuraduría que estamos viendo, porque en realidad el juicio contra los magistrados es una reacción indirecta. En realidad el principal objetivo es aquella gente que cometió estos delitos contra el país, ¿no? Y claro, sentenciar a los magistrados es algo significativo en lo simbólico, pero los que hicieron el delito mayor van a quedar impunes. Entonces, por eso estamos viendo algunas otras figuras jurídicas para que este hecho pueda ser abierto en otra vía, ¿no? Por algunos de otros delitos conexos con esta actividad. Porque hay suficiente documentación. Hay cientos de legajos de documentación que puede ser con base de sustento, ¿no? Para una nueva acusación. Esta noticia fue una noticia que se reflejó en diferentes medios internacionales, el caso de los misiles chinos. ¿Cuál es la situación en este momento del ejército boliviano en cuanto a presencia física, en cuanto a gente que trabaja en el ejército boliviano, el equipamiento que tiene? ¿Se podría decir que estamos bien comparados con la región? Mire, es algo que no se puede dar en mucho detalle, ¿no? Podríamos decirle que tenemos algunos elementos básicos, tenemos grandes insuficiencias, eso es algo que es notorio. Tenemos algún armamento que se ha adquirido que por sus características reservadas no las podemos informar, pero sí tenemos una capacidad de defensa, ¿no? No estamos, por supuesto, como algunos vecinos que dedican enormes recursos de su PIB, ¿no? Para la defensa. Nosotros no lo hacemos primero porque somos un país pacifista y los recursos que tenemos en todo caso van primero al tema social, ¿no? Al tema de las inversiones, al desarrollo. Pero estamos tratando ahora un fondo de defensa, ¿no? Que nos permita a largo plazo ir armando y ir equipando a nuestra fuerza. No podemos decir que estamos desarmados porque no es cierto, estamos armados. Tampoco sí podríamos afirmar que tenemos el mismo gasto militar que tiene alguno de nuestros vecinos. ¿Cuántos efectivos militares hay? En total, efectivos sin conscripto, estamos hablando de unos 30.000 efectivos de las 3 fuerzas, ¿no? Ahora con personal que cumple el servicio militar, esto puede ascender a entre 20 y 25.000 por año. ¿Han sido beneficiados en la gestión del presidente Evo Morales desde el 2006 hasta la fecha con los bonos que entregaba el general Banzer, que entregaban otros gobiernos? No hay ningún bono. Es más, los gastos reservados, que antes eran 10 millones de dólares para el sector defensa, han desaparecido. 10 millones que se repartían en bonos de lealtad, eso no hay, ¿no? Lo primero que hizo el presidente Evo Morales fue acabar con los bonos. No hay esos bonos, entre comillas. Lo que hay son los bonos que están en la ley del 79. Antigüedad, el bono de frontera. Antigüedad, el bono de frontera, bono también a la capacitación, quien hace un curso DAEM, por ejemplo, tiene una. Pero aquí hay una distorsión, he visto que algún periódico ha empezado a distorsionar, dicen que triplican los sueldos, no es cierto. El sueldo básico de un general del Estado, después de 35 años, es 5.000 bolivianos, ¿no? Con su bono de antigüedad llega a tener hasta el 40%, es decir, puede tener 9.000 bolivianos en conjunto. Más viene ya los bonos de antigüedad y llega a ganar 12.000, 13.000 bolivianos. Quien llega al cargo de comandante por el cargo llega a 17.000 bolivianos. Pero un teniente, su básico, ¿no? Puede ser 3.000, con el bono de antigüedad, porque eso el 40% después de 30 años. Tiene 1.500 más, es decir, no es como lo plantean. 4.500. ¿Y el bono de frontera? El bono de frontera es el 20%, ¿no? El 20% eso está también establecido. Ahí hay
también no es la frontera física, los 50 kilómetros, sino incluso unidades que están adentro del territorio, pero que tienen unidades como Villamonte. O como Camiri. O como Camiri, ¿no? Que tiene unidades que están en la frontera, que dependen de esa división, ¿no? Aunque esté a 110 kilómetros, pero van, ¿no? Y vienen. Entonces ese caso se mantiene. Y es una reglamentación que se mantiene en el año 79. Lo que sí no hay, y eso puede estar absolutamente seguro, son los bonos extras, ¿no? Que se dan por la lealtad o por lo que ¿Algún fuera. sueldo extra que llegó en alguna oportunidad? Y en algún momento tenían dobles sueldos que los pagaba Estados Unidos o la cooperación internacional para que mantengan la democracia. No hay eso, no se mantienen los bonos tradicionales del año 79 que están en una ley y que hoy estamos tratando de ver cómo lo adecuamos un poco para que sea muy parecido al servicio civil. Pero el Estatuto del Funcionario Público expresamente separa a la policía y a las Fuerzas Armadas, ¿no? Es decir, es otro tipo de sistema. Y alguien que, claro, tiene animadversión a las Fuerzas Armadas quiere asimilarlo al estatuto y lo quiere comprar, pero no han leído el estatuto siquiera. El estatuto dice que se exime a la Fuerza Armada y a la policía en el tema de los requisitos de la administración, que ellos se regularán por sus propias normas. La Constitución lo ratifica, ¿no? Las Fuerzas Armadas se regularán por sus propios reglamentos y sus normas. Entonces, eso está normado. Y el año 79 salió un decreto ley que es el que regula hasta ahora el sistema de bonos, pero de mutuo propio lo queremos modificar para evitar distorsiones, ¿no? Eso es lo que se está haciendo. El hecho de regularse por sus propias normas, ¿el ejército se convierte en un sector privilegiado? No, porque todo lo que se aprueba en ellos tiene que entrar al Parlamento, a la Asamblea Legislativa para aprobarlo en el presupuesto, ¿no? Es más, hace 6, 7 años que se mantiene el mismo nivel, ¿no? Hay que hacer notar que es un régimen diferente, ¿no? No es como un servidor público que tiene, usted trabaja 8 horas, tiene sábado, domingo. Ellos no tienen ni sábado, no tienen domingo, viven en cualquier parte, en cualquier momento. Es decir, recién cuando llegan a los 5 últimos años ya tienen cierta estabilidad, ¿no? Ya saben que van a quedar un destino. Es una vida bastante azarosa, sufrida. Yo tenía una idea diferente, cuando uno conoce a veces opina y habla, ¿no? Pero ya conociéndolo, realmente una vida muy dura, ¿no? Muy complicada. Cuando uno ve las guarniciones militares en la frontera con Chile, ¿no? A 30 grados bajo cero, ¿no? Y que están ahí. Cuando uno ve las privaciones familiares que tienen y un sueldo que no es como el que la gente piensa, ¿no? Repito, un general después de 35 años, su básico es 5.000 bolivianos. No, pero está en su casa con 14.000 bolivianos, aproximadamente. Cuando tiene 35, sí, pero antes de eso no va a ver usted eso, ¿no? Un coronel son 1.000 menos, 13.000. Depende. Si tiene los cursos que ha hecho, sí, depende. Usted dice es un sector que podría uno pensar, están en las fronteras, pero también es un sector que nunca se va a quedar sin trabajo. ¿Tienen vivienda cuando están en función activa? No siempre. ¿Tienen víveres? No siempre. Le cuento que solo el 30% tiene vivienda, ¿no? Solo el 30%. El 70% tiene que pagar su alquiler. Por eso es que se ha privilegiado los lugares más complejos para los complejos habitacionales. Pero no es el 100%, es el 70%, ¿no? El 70% que no tiene y el 30% que sí tiene. Lo que sí, a diferencia de otro, que no es un beneficio que le ha dado este gobierno, lo ha hecho el general Banzer, es la jubilación con el 100%, que eso sí es diferente de todos los otros servidores públicos. Pero un beneficio que se lo hizo con el presidente Banzer, ¿no? Y que al ser ya un derecho adquirido es complicado modificarlo, ¿no? Hay muchas observaciones, ¿cierto? Pero es algo que no se hizo, ¿no? Como alguna gente anda diciendo, ¿no? Esa jubilación 100% no viene de nosotros. Los bonos tampoco vienen de nuestro gobierno. Lo que hemos hecho es respetarlo. ¿Esos beneficios fue de la gestión de Banzer cuando estaba de dictador? No, del presidente constitucional, sí. Fue cuando 97, si no me equivoco. Gracias, ministro. Íbamos a hablar de los premilitares, que en realidad... Sí. Me da 2 minutos. Tenemos tiempo, por supuesto. ¿Cómo es eso de que los premilitares solamente los que tienen buenas calificaciones? Así, en realidad ese era mi principal interés. Bueno, es un tema que va a seguir su curso y bueno, eso ya la ley lo dirá. Pero en este caso habíamos planteado, lo anunciamos el año pasado, de que el servicio premilitar es un premio para el que va a estudiar y al que quiera estudiar luego y entrar a una carrera universitaria de cualquier otro índole, por la masificación. No es una vía alternativa para evitar el servicio regular, eso se lo planteó. Y anunciamos también que iba a ser por sectores, ¿no? Para que uno no quiera inscribirse donde quiera. Pero bueno, no hay gente que se olvidó de eso. Y por eso se planteó que aquel que tenga del promedio de la nota hacia arriba podía entrar. Pero eso nos ha traído muchas complicaciones, porque eso lo tienen que hacer los directores de colegio y es un problema. Entonces hoy hemos definido en la mañana, hemos cambiado y a partir de
de mañana va a ser 60%. La nota máxima es 100, la nota de plazo es 50. ¿no? Entonces hemos puesto como una nota aceptable de 60% hacia arriba, ¿no? De 60 para arriba. Va a flexibilizar un poquito, pero también un hecho, alguien que tiene 51 que ha pasado raspando, 52, ¿con qué tiempo va a mejorar su promedio y encima hacer el servicio militar? ¿no? Es decir, que se dedique a estudiar, ¿no? Para salvar el semestre. Pero después va a perder todo un año yendo al cuartel. Para que se esfuerce, ¿no? La idea es eso, lo dijimos el año pasado, claro. Y lo anunciamos con tiempo. Sí. Que tendría que ser, y no son los mejores alumnos, es decir, de 0 a 100, 60, regular para abajo, ¿no? No son los buenos. Era excusa, ¿no? El servicio premilitar para muchos chicos que estaban con malas calificaciones. Puede que sí, pero ahora es un elemento de incentivo. Y el otro es el tema, las colas, alguna gente quiere irse necesariamente a los Colorados, a la policía militar, pero no hay suficiente. Entonces, por regiones, de acuerdo a sus colegios, tendrán que ir. Se garantiza el cupo para todos. Todos los que cumplan el 60%, no duden que van a tener un espacio. Pero tampoco exijan que todos lo van a hacer en el servicio militar, en el Colorado, en la policía militar. Sí, o en el colegio militar. Así, y hemos eliminado algunos de los requisitos odiosos, entre comillas, burocráticos, una serie de requisitos de salud, que eran muy caros, salían como 1.000 bolivianos. Hemos eliminado todo ello, ¿no? Es la revisión simple y normal que hacen, ¿no? Y punto. Lo que más costaba era el certificado de promedio, pero algunos directores ni lo habían hecho. Así que con la libreta del anterior año, si tienen arriba del 60 como promedio, están aceptados. Con esto se podría superar que en algunos establecimientos, en algunas unidades militares, el espacio no era suficiente para la cantidad de premilitares. Por supuesto, por eso es que no podemos tenerlos a todos en el cuartel de Miraflores o en el Colorado. No se puede, es imposible, va contra ellos mismos, ¿no? Por los baños, el hacinamiento, entonces tendrán que ir a otros. Aquí en La Paz tenemos varios centros ¿no? En la ciudad y en el Alto, hay espacios, ¿no? El tema es que no podrán todos hacerlo en el mismo lugar. Pero también lo anunciamos el año pasado, íbamos a territorializar para que sea equilibrado. Entonces, pero claro, hay gente que quiere hacerlo a pedido, no se puede, no se puede. Hay que asumir que tiene que haber una organización. Hoy y mañana. El miércoles estamos pensando ampliar. Posiblemente. Mañana vamos a tomar la decisión en función a la cantidad y al promedio, con este cambio de reglas que ha habido, y posiblemente lo ampliemos un par de días para aquellos que están con problemas a obtener un certificado, una libreta o algún otro trámite que le falte. Porque tiene que llevar la libreta escolar, la libreta escolar colegio, donde dice si se aplazaron o no. El anterior tiene que llevar su certificado de nacimiento, su documento de identificación. Y algunos tienen eso, increíble, algunos no tienen su carnet de identidad o no tienen su certificado, ¿no? Entonces vamos a ver la posibilidad de ampliar, ¿no? Pero además con esta nueva regla hay muchos que ya habían sido rechazados porque esto beneficia, amplía un poquito, ¿no? Entonces van a poder seguramente ser aceptados. Los que tienen de promedio de 60 sobre 100 para arriba están adentro. Están adentro. No se olvide, usted se aplaza con 50. ¿Ah? Usted se aplaza con 50 ahora, ¿no? Sí, si tiene 50, pero si tiene 55 se ha pasado arañando, ¿no? Y encima que le dan otra obligación militar, ¿no? Va a perder el año, ¿no? Sí, se dedica a estudiar. 1.000 bolivianos es, ¿no? Sí, no ha subido. El anteaño pasado era 1.450, lo bajamos a 1.000 y hoy lo mantenemos a 1.000. Se mantiene en 1.000. Una cuenta fiscal. Sí. Muchísimas gracias, Gracias, ministro. Jimena. Saludos. Gracias. Un placer. Igualmente. Y bien, porque he visto que están mejor preparados que algunos abogados del tribunal con los antecedentes del juicio de los misiles. Gracias, ministro. Me estuve preparando desde la semana pasada en que esperaba que usted venga. Sí. Va a disculpar. No, mil gracias también por el detalle. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. En instantes vuelve la programación de